¿Qué tal nuevamente? Vamos a hablar hoy del derecho energético ambiental, es decir, la relación que existe entre el sector energético nacional, las políticas públicas ambientales y la conservación de los recursos naturales y el ambiente. Primero quisiera referirme a las características que hoy en día tiene nuestro sector energético. Yo diría que esas características se pueden esquematizar en tres. Número uno. El sector energético en México tiene hoy en día una importancia estratégica y la ha tenido desde siempre. De hecho, podemos decir que la economía mexicana es una economía basada en el carbón. ¿Por qué? Porque el petróleo es el motor que mueve a nuestra economía. El sector energético es la principal fuente de divisas, seguida tan solo por las remesas que envían los trabajadores ilegales y las que genera el turismo. En segundo lugar, Pemex y CFE son generadores del desarrollo nacional y regional. Regiones como Campeche, Tabasco, Veracruz no explicarían su desarrollo económico si no fuera, por ejemplo, por la presencia de la industria petrolera en esas zonas. El sector energético es también un gran generador de empleos. Juntas, CFE y Pemex generan alrededor de 270,000 empleos. Es decir, el sector energético contribuye mucho a la economía mexicana. Por otra parte, el sector de hidrocarburos ha proporcionado a la industria mexicana materias primas a bajo precio de forma confiable durante décadas. Sin embargo, al lado de estas ventajas, como segunda característica hay que señalar que en las últimas décadas México está perdiendo autosuficiencia energética. Hemos pasado de ser exportadores a ser importadores de gas, de gasolina y de otros productos de la petroquímica. Aunque este fenómeno puede tener dos caras. Por un lado, es benéfico que México no refine petróleo, porque la refinación genera grandes impactos ambientales. Es benéfico que exporte el petróleo, que importe la gasolina, porque de esta forma exporta los impactos ambientales, pero el costo económico es realmente considerable. El petróleo, por otra parte, se está acabando. El pozo petrolero más importante, que es Cantarell, que llegó a ser la reserva más importante del mundo en su momento, hoy en día se encuentra agotado, se acabó ya el petróleo y el gas fácil. Ahora será necesario perforar para explorar en aguas profundas del Golfo de México, donde existen reservas probables importantes de gas y de petróleo que tienen la característica de ser gas y petróleo shale. Es decir, que se encuentra encapsulado en formaciones geológicas y que requiere de mucha tecnología que México no tiene en este momento para poder extraerse. Es una de las causas por las cuales se propone la famosa reforma energética, porque está claro que México necesita que las empresas que tienen tecnología para extraer el oil gas shale se la presten, y no se la quieren prestar ni vender sino bajo el esquema de los contratos de asociación, que es lo que propone la reforma del PRI para permitir que esto sea viable. Por eso, algunos dicen la salida es privatizar, cualquiera que sea lo que signifique esto. Otros dicen que la salida, como puede, es fortalecer al país. Lo cierto es que la economía de carbón se está agotando. Todo el mundo hoy está enfocando al gas oil shale, pero los riesgos ambientales de la extracción de estos recursos son muy altos. Estamos hablando de fracturar formaciones geológicas profundas para poder extraer estos hidrocarburos, generando allí entonces mayores espacios porosos que evidentemente generarán problemas en el futuro. Por otro lado, aunque México es también rico en fuentes alternas de energía como la biomasa, la hidroeléctrica, la energía del viento, la maremotriz, muy poco se ha explotado este sector. La legislación que tenemos allí no es suficiente, es demasiado programática. Entonces, el sector energético nacional está en la antesala
de una crisis, lo que pondría a México en serios problemas económicos, dada la dependencia que tenemos del sector de los hidrocarburos. En tercer lugar, y para cerrar este punto, se dice con frecuencia que México es uno de los pocos países del mundo en donde constitucionalmente se mantiene un monopolio público sobre el sector energético. Esto es relativamente cierto y relativamente falso. Por lo que hace al petróleo, por lo que hace al petróleo, en el año 2008 se reformó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo para permitir de nueva cuenta, que se había prohibido en los años 40, de nueva cuenta el otorgamiento de contratos de servicios múltiples que permiten que todas y cada una de las actividades que constitucional y legalmente están reservadas al monopolio de Pemex se puedan contratar para que en su nombre y representación la lleven a cabo terceros, con la única condicionante de que el pago por sus servicios nunca podrá ser un pago en especie, sino en efectivo. En los años 40 se permitieron estos contratos, pero la diferencia es que se pagaba con petróleo el trabajo de las compañías que perforaban para explorar y para explotar. Aparte de eso, en el sector de hidrocarburos, la petroquímica secundaria hace años que está sacada del monopolio público. El monopolio público está configurado en la ley que ya mencioné del servicio público, de reglamentaria del 27 miligramos de petróleo, cuando define las actividades que constituyen la industria petrolera. Esas son las actividades monopolizadas y basta con ir sacando de allí, como se ha venido haciendo, no solamente con la petroquímica, también muchas actividades relacionadas con el gas, con el transporte y almacenamiento de gas, ya están fuera de la lista de actividades que integran a la industria petrolera y por tanto fuera del monopolio. Finalmente, por lo que hace a la electricidad, el monopolio que tenemos en la electricidad es un monopolio distinto al que hubo décadas atrás. Hoy en día, la Comisión Federal de Electricidad es el único comprador y distribuidor de electricidad, pero ya no es el único generador. En los años 90, diversas reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, al amparo de las previsiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hicieron posible que exista la figura de productor independiente de electricidad, que no es más que un generador de electricidad que tiene prohibido venderla directamente al público, que debe vendérsela exclusivamente a la CFE para que ésta la distribuya, cuando se trata de satisfacción del servicio público. Pero ese mismo productor independiente sí puede generar electricidad directamente para exportarse o directamente para su venta a otros destinos que no sean la satisfacción del servicio público. De hecho, lo que se propone con la reforma energética es copiar este modelo de electricidad y llevarlo al ámbito de los hidrocarburos. Tendríamos una CFE y un Pemex que no tienen ya el ejercicio de monopolios ni del control comercial. Y al lado de estos habría, como ya hay, generadores de electricidad independientes y por otro lado, refinadores de electricidad, de gasolina independientes, refinadores de petróleo, perforadores, exploradores, extractores de petróleo y de gas. Y ese es el esquema que se propone. Allí he descrito ya cómo está configurado nuestro sector energético hoy en día. Con esa base, en el siguiente video pasaremos a tocar otro aspecto importante de esta relación entre derecho energético